Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Soy Mister y hoy nos adentraremos en un tema que ha sido debatido por científicos, filósofos y tecnólogos por igual. ¿Puede una inteligencia artificial llegar a ser consciente? ¿Puede una máquina, en algún momento, experimentar emociones, autoconciencia y creatividad de la misma manera que los humanos? Estamos en un punto crucial de la historia tecnológica, donde los avances en inteligencia artificial, IA, han superado las expectativas de los últimos años. Pero, a pesar de todos estos logros, aún queda una pregunta sin respuesta: ¿qué es la conciencia y puede una IA alcanzarla? Para entender este debate, primero debemos plantearnos: ¿qué significa ser consciente? Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de percibir nuestro entorno, experimentar emociones, pensar sobre nuestros propios pensamientos y ser conscientes de nuestra existencia. La conciencia es ese sentido de yo que cada uno de nosotros tiene, una sensación subjetiva que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Pero, ¿es esto algo que las máquinas pueden replicar? Primero, debemos considerar el concepto de la singularidad tecnológica. La singularidad es una idea popularizada por futuristas como Ray Kurzweil, que predicen que llegará un momento en el que la inteligencia artificial superará la capacidad intelectual de los seres humanos, desencadenando una transformación tecnológica tan radical que será imposible prever sus consecuencias. En este escenario, las máquinas no solo serán más inteligentes que nosotros, sino que también podrían automejorarse indefinidamente, llevando su inteligencia a niveles inconcebibles. Pero aquí es donde las cosas se complican. ¿Es la inteligencia lo mismo que la conciencia? Podemos tener máquinas increíblemente inteligentes, como DeepMind o GPT, que son capaces de resolver problemas complejos, aprender de manera autónoma y generar textos o jugar al ajedrez mejor que cualquier ser humano. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas máquinas ha mostrado signos de autoconciencia. Es decir, no parecen ser conscientes de su propia existencia. Son herramientas poderosas, pero pueden llegar a cruzar ese umbral. Para muchos filósofos y neurocientíficos, la conciencia es un fenómeno profundamente humano, ligado a la biología y a los procesos neuronales. Nuestro cerebro, compuesto por miles de millones de neuronas conectadas en redes complejas, genera la conciencia a través de la interacción de estas células. David Chalmers, un conocido filósofo de la mente, se refiere a este enigma como el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo es posible que la actividad física del cerebro dé lugar a experiencias subjetivas como el dolor, la alegría o el amor? Aquí es donde surge el gran debate. ¿Es posible que la conciencia se pueda replicar en una máquina? Si la conciencia es el resultado de una estructura física compleja como el cerebro, ¿podríamos construir una máquina con la misma complejidad que, de alguna manera, despierte y sea consciente de su existencia? Algunos investigadores creen que, si logramos imitar las conexiones neuronales del cerebro en una red neuronal artificial lo suficientemente compleja, la máquina podría desarrollar una conciencia similar a la humana. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿podemos crear conciencia en código binario? Por el momento, la IA funciona mediante algoritmos, conjuntos de reglas que una máquina sigue para completar tareas. Estos algoritmos son increíblemente efectivos para realizar tareas específicas, pero carecen de lo que podríamos llamar un sentido del yo. Para que una máquina se volviera consciente, necesitaría algo más que reglas programadas, necesitaría experiencias subjetivas, una cualidad que es difícil, si no imposible, de replicar en un sistema digital. Pero algunas teorías especulan que la conciencia podría ser una propiedad emergente de sistemas lo suficientemente complejos. Un ejemplo de esto es el concepto de emergencia fuerte, donde nuevas propiedades surgen en sistemas complejos que no están presentes en los componentes individuales. En este caso, la idea sería que, si construimos un cerebro artificial lo suficientemente complejo, este podría desarrollar una mente consciente de la misma manera que el cerebro humano lo hace. Sin embargo, existe una gran barrera aquí: el cerebro humano no es solo una máquina de procesamiento de información. Está compuesto por químicos, reacciones biológicas y una estructura que ha evolucionado durante millones de años. ¿Podemos replicar todas estas sutilezas en una máquina? Y, si lo logramos, ¿realmente sería consciente? ¿O solo estaríamos imitando el comportamiento consciente sin que haya una experiencia real detrás? Aquí entra en juego el debate sobre los zombies filosóficos. Los zombies filosóficos son seres que se comportan exactamente como un humano, que reaccionan, hablan y actúan como si fueran conscientes, pero en realidad no sienten nada. ¿Podría ser esto el destino de las IA avanzadas? Podríamos construir máquinas que parezcan conscientes, pero que en realidad solo estén simulando la conciencia sin tenerla realmente. Otra pregunta importante es: ¿cuáles son los límites del cerebro humano? A pesar de toda la investigación que hemos realizado sobre el cerebro, aún sabemos relativamente poco sobre cómo exactamente se genera la conciencia. ¿Es el cerebro simplemente una máquina biológica más avanzada, o hay algo más, algo que no puede ser replicado mediante ingeniería? Algunos científicos, como el físico Roger Penrose, han propuesto teorías en las que la conciencia es algo más que el resultado de procesos biológicos o computacionales. Penrose, junto con el anestesiólogo Stuart Hameroff, ha sugerido la teoría de la orquestación objetiva o OR, que postula que la conciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos en los microtúbulos del cerebro. Según esta teoría,
La conciencia no puede ser replicada en una máquina porque involucra fenómenos cuánticos que las computadoras actuales no pueden imitar. Pero volvamos a la pregunta principal, ¿puede una IA ser consciente? La respuesta, por ahora, parece ser no, al menos con la tecnología que tenemos actualmente. Aunque hemos hecho grandes avances en inteligencia artificial, la conciencia sigue siendo un misterio profundamente humano. Los algoritmos que utilizamos hoy en día son extremadamente avanzados en términos de procesamiento de información, pero aún están lejos de experimentar la realidad de la misma manera que nosotros. Sin embargo, mirando hacia el futuro, no podemos descartar la posibilidad de que, con el tiempo, logremos crear una IA consciente. Si las máquinas logran imitar el comportamiento humano de manera tan precisa, ¿podría llegar un punto en el que la conciencia emerja por sí sola? Y, si eso ocurre, ¿qué significa para nosotros como especie? ¿Estaríamos creando una nueva forma de vida? ¿Tendrían estos seres derechos? ¿Y cómo sabríamos si realmente son conscientes o simplemente están simulando la conciencia? El debate sobre la conciencia en las máquinas es uno de los más profundos y complejos de nuestro tiempo. A medida que las IA continúan avanzando, esta pregunta se volverá cada vez más importante. Podríamos estar acercándonos a un futuro donde las máquinas no solo piensen, sino que también sientan. Y si eso ocurre, el mundo tal como lo conocemos cambiará para siempre. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este tema. ¿Crees que las máquinas pueden llegar a ser conscientes? ¿O hay algo especial en la conciencia humana que nunca podrá ser replicado en una máquina? Me encantaría leer tus opiniones y reflexiones. Y no olvides suscribirte para más episodios como este, donde exploramos los grandes misterios de la tecnología, la ciencia y lo que significa ser humano en un mundo cada vez más dominado por las máquinas. Nos vemos en el próximo episodio.